Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a una nueva edición de La Contrarréplica. Lo estoy mirando ahora, exactamente la número 112. Es decir, que si lo enunciamos en números ordinales sería la 112ª edición de La Contrarréplica. Teniendo en cuenta que cada contrarréplica vienen a entrar unas entre 5 y 7 cuestiones de los oyentes, pues es decir, vamos a poner 6, pues tendríamos que han pasado por aquí en los últimos casi 3 años aproximadamente unas 700 preguntas de los oyentes, preguntas, reflexiones y cosas por el estilo, temas que queréis traer aquí a este vuestro programa, porque la contrarréplica, el espacio de los domingos, va de eso mismo, de que vosotros tomáis el micrófono, no el que tengo yo delante, pero sí el micrófono de vuestros teléfonos y a través de una aplicación, la aplicación WhatsApp, que seguro que tenéis todos instalada, dentro del teléfono quiero decir. Bueno, también muchos la tienen instalada en la cabeza porque no hacen más que estar con el WhatsApp todo el día, las 24 horas. Espero que no estéis entre ellos, al menos durante lo que es el día normal, porque hay muchas cosas mejores que estar con el WhatsApp. Eso si lo necesitáis y queréis enviar una pregunta, una reflexión o un comentario aquí a la contrarréplica. El número al que tenéis que enviar esa nota de voz, que tiene que durar aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, una cosa así, es el siguiente, apuntadlo, es el 690 82 7909. Una vez más, 690 82 7909. Ya sabéis, hay que poner más 34 delante en el caso de que estéis, por ejemplo, en Islandia. Digo que en Islandia porque hoy la estoy viendo aquí en la pantalla, tengo una llamada de un oyente que vive allí, en el norte de Islandia, muy cerquita del Círculo Polar Ártico. Muy bien, entre otros, este oyente, por cierto, se llama Jonathan. Le escucharemos ahora dentro de un rato. Bien, pues antes de escuchar a Jonathan, vamos a pasar con lo que nos queda de música de principio del programa y ya comenzamos la contrarréplica de hoy. Empezamos el programa con Carlos, un oyente de Bilbao, un habitual, por cierto, que nos trae un tema bastante antiguo ya, que se ha tratado un montón de veces aquí en la contrarréplica, un tema muy contracroniquero. Me refiero a este de Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica. Una duda que yo sé que tú estas cosas seguro que nos las aclaras bien a todos. Es que terminológicamente te he oído hablar hoy de Hispanoamérica, que para mí es un término válido. Luego existe Iberoamérica, que para mí es el término mejor, puesto que engloba a los países de lengua portuguesa, en este caso Brasil. Y por último está mi odiado Latinoamérica, que lo que hace es englobar aquellos países en los que ha habido presencia de los franceses también, puesto que todo otro país donde ha habido espaguetis, pues me la trae muy lisa. Entonces, para ti, Latinoamérica, por ejemplo, ¿incluye a Canadá, ya que son francófonos, o al menos tienen una región francófona? Son dudas como de la más tetuda. Y pues eso, que para mí Iberoamérica es el término más acertado para definir todo el mercado sud- y centroamericano, incluso hasta el norteamericano, si me apuras, ¿eh? Venga, un abrazo. Pues mira, Carlos, hace tiempo que no venía nadie con este tema, pero al principio recuerdo, allá por cuando empecé con la contrarréplica, pues no me acuerdo, en el año 2016, era una cosa que creo que tuvimos como un debate que duró un montón de tiempo. No sé si fue tan largo como ese que hicimos hace un par de años sobre el gentilicio de los Estados Unidos, pero ahí le debió andar. Bien, vamos a ver. Como bien sabéis, los que escucháis el programa de manera habitual, este programa tiene más de 1000 capítulos, de 1000 ediciones, por lo tanto, me habéis escuchado muchísimas horas, digo, los que escucháis el programa a diario, casi a diario, y sabréis que yo utilizo el término Hispanoamérica. El me gusta es el que me gusta, pero no por nada, no porque me guste la sonoridad de la palabra, que además no suena mal. Hispanoamérica no es especialmente largo, teniendo en cuenta que hay que poner América detrás y delante hay que poner otra cosa, puede ser Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica, es decir, los tres. Creo que Hispanoamérica es el más corto de los tres, pero bueno, el hecho es que
Esto lo utilizo porque significa lo mismo que Iberoamérica. Ambos creo que son válidos. El que no lo es en absoluto es Latinoamérica, y esa es la razón, y América Latina. Esa es la razón por la cual no lo empleo nunca o prácticamente nunca. Bien, ¿qué diferencias hay entre Hispanoamérica e Iberoamérica? Latinoamérica vamos a olvidarlo, vamos a tirarlo por un acantilado, como si no hubiese existido, como si nunca lo hubiesen inventado. Simplemente no debería ir con nosotros ni con nuestra manera de hablar. Que lo empleen los ingleses, los gringos o los franceses, pero no tiene mucho sentido porque más no se ajusta a ningún tipo de realidad. Es decir, y al final las cosas tienen un nombre porque, bueno, pues por eso mismo, porque están nombrando algo. El problema de Latinoamérica es que nombra mal. Porque, bueno, hay muchas razones por las cuales Latinoamérica nombra mal, pero no vamos a entrar en eso, sino en cuál nos quedamos, que es un poco la pregunta de Carlos, si es Iberoamérica o si es Hispanoamérica. Bien, Iberia, esa parte de las líneas aéreas que todos conocemos, es como los griegos llamaban a la península ibérica. De ahí viene el nombre península ibérica. Mientras que los romanos a la península ibérica, es decir, a donde estoy yo ahora mismo, en el mismo centro de la península ibérica, la llamaban Hispania. Nosotros somos hijos de Roma, como bien sabemos, no de Grecia. Aunque tenemos palabras griegas y la filosofía griega y cierta herencia de los griegos, nuestra lengua es el castellano o es el catalán, en el caso de los que me estéis escuchando que tengáis como lengua madre el catalán. Bien, en ese caso, ambos, nuestra lengua es, y más nuestra cultura, el derecho, la religión, incluso el cristianismo nos entró a través de Roma. Pero vamos, la lengua yo creo que es lo fundamental. El castellano las lenguas de Hispania son todas derivadas del latín, con la excepción del vascuence. El resto son todas, tanto el portugués, el catalán, el castellano, son las 3 lenguas más habladas de la península ibérica. Iberia es una simple referencia geográfica. Es como Estrabón lo describió. Bueno, pues más allá, al final del todo del Mediterráneo, pues está un lugar llamado Iberia. Solo las costas, obviamente, quedaban al Mediterráneo, nada más. Hispania es una referencia geográfica, pero también es una referencia cultural. Los romanos conquistaron Hispania, la ocuparon, crearon aquí pues una sociedad completamente nueva que no se parecía en nada a la anterior, hasta el extremo que las lenguas íberas y las lenguas celtas que se hablaban aquí se terminaron olvidando y desaparecieron de la historia, y dividieron Hispania en provincias. Primero lo hicieron en 2, era la Hispania ulterior y la Hispania citerior, es decir, la más lejana y la más cercana de la propia Roma. Luego ya fueron en 3, en tiempos de Augusto, eran Tarraconense, Bética y Lusitania, y luego ya en el Bajo Imperio, en el siglo III, aparecieron la Cartaginense y la Gallaecia. Y ya, posteriormente, al final del Imperio, en el siglo IV, la Baleárica, que fue separada de la Tarraconense y que, bueno, era una provincia pequeñita, la formaban solo las Islas Baleares, lo que hoy sería la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Todas estas provincias llevaban como nombre Hispania, más luego la que fuese. Es decir, estaba la Hispania Bética, la Hispania Lusitania, la Hispania Tarraconense, etc. De hecho, cuando Diocleciano, el emperador Diocleciano, creó las diócesis en todo el imperio, las 6 provincias hispanas pasaron a conformar la Diócesis Hispaniarum, es decir, diócesis de las Españas, con capital en Emerita Augusta, lo que es hoy la ciudad de Emerita en Extremadura. Algo similar sucedía en la Galia, es decir, esto no fue una cosa privativa de España. La Galia tenía 4 provincias, que eran Aquitania, Narbonense, Lugdunense y Bélgica. Pues se hablaba de la Galia Bélgica o de la Galia Aquitania. Y esto, posteriormente, pues de ahí es el que a los franceses también se les conozca como galos. Los galos eran una tribu celta que habitaba allí hasta que Julio César los conquistó en el año 50 a.C., con una pequeña diferencia. Los galorromanos terminaron siendo francos, porque el reino franco duró mucho más tiempo que el visigodo en España y terminó asimilándose la identidad franca con la identidad galorromana, cosa que no llegó a suceder con los godos en España. Quién sabe, tal vez de no haber aparecido los musulmanes por el sur a principios del siglo VIII, pues hoy estaríamos hablando en lugar de España de Gotia. Evidentemente es una suposición que no sé si hubiera sido, es pura historia ficción. Pero como no sucedió así, entraron los musulmanes, luego los cristianos del norte lo que quisieron era recuperar la antigua Hispania, de ahí que el nombre, el término, haya pervivido a lo largo de la historia y haya derivado en España, lo que hoy es España como Estado, pero va mucho más allá como concepto cultural. Es decir, el concepto cultural engloba toda la península, pero los herederos de la antigua Roma dentro de Hispania, dentro de la península ibérica. Es decir, aquí los portugueses nos encontraríamos con que son tan hispanos como los valencianos o los de Menorca. De hecho, el término Portugal es muy posterior. Aparece ya en el siglo IX como un condado dentro del reino de Galicia.
Castilla también nace como un condado, en la misma época, además, a mediados del siglo IX, eso sí, como parte del Reino de León. Es decir, Portugal, de hecho, si os fijáis, no utiliza el término, no habla de la América portuguesa o del África portuguesa, sino de la lusofonía, la lusoamérica. Utilizan el prefijo luso para referirse a lo portugués. Pero claro, es que luso en general, siempre para cualquier cosa. Pero es que la Lusitania romana, aparte de tener su capital en Mérida, como bien sabemos todos, ocupaba toda Extremadura, la provincia de Salamanca, parte de la de Zamora, Ávila, Toledo. Llegaba pues casi hasta lo que es hoy la ciudad de Madrid. Y lo que es mejor aún, la frontera norte de la provincia lusitania, de la Hispania lusitania, era el río Duero. Es decir, fue la parte norte donde está Braga, la Brácara Augusta. Todo eso formaba parte de la Tarraconense primero y luego de la Gallaecia. Es decir, que donde había nacido ese condado portucalense, donde nació en el siglo IX, pues nunca había pertenecido a la Lusitania romana. Así que, en definitiva, y por no enrollarme más, creo que el término hispano, para denominar a los que hablan lenguas como el castellano, el portugués o el catalán, es de lo más adecuado y además muy riguroso. Es decir, es algo puramente descriptivo, que engloba tanto los aspectos geográficos como los aspectos culturales. Se puede utilizar el ibérico también, ¿no? La Iberoamérica no está mal, pero vamos, creo que es mucho más geográfico. Y esa es la razón por la cual se le adjudica a las especies animales. Hablamos del lince ibérico, por ejemplo, que sí está en extinción, el lince ibérico es de toda la península ibérica, o del cerdo ibérico, etcétera. También de ciertos alimentos, ¿no? El jamón ibérico es un jamón estupendo que proviene, lógicamente, pues del cerdo ibérico. Bien, espero con esto haberte dado respuesta a la cuestión, que hacía mucho tiempo que no hablaba de este asunto, así que vamos a seguir. Vamos ahora con Alejandro, que es un oyente hispano de Chile, que tiene una cuestión sobre Cuba, o mejor dicho, sobre los que defienden al régimen cubano. Tuve la oportunidad en la mañana de hoy eh, ver las casi 2 horas de exposición que tuvo usted con otra persona en una universidad, hablando específicamente del tema de Cuba. Lo llamo para felicitarlo porque no me cabe en la cabeza cómo todavía hay gente independiente de las tendencias políticas, puede tener uno, gente que pueda defender el régimen del dictador cubano, y bueno, también venezolano y todos los regímenes de extrema izquierda, digamos, comunismo específicamente. Nada, lo llamo para, ¿cómo se llama? Soy un seguidor suyo, de acá de Chile, de Talca, Chile, del centro de Chile específicamente, y atento a todas sus publicaciones, así que estoy pendiente de todo eso. Salud, un abrazo desde acá. Gracias por estar en contacto. Gracias, Fernando. Por poneros un poco en situación, Alejandro se refiere a un debate que probablemente no hayáis visto, estará en YouTube, supongo que lo habréis visto por ahí, un debate que hice ya, pues hará cosa de 3 años, con un defensor del gobierno castrista, es que no me acuerdo ni de su nombre. Esto fue en la Universidad Carlos III de Madrid, y creo que fue en 2016, una cosa así, acababa yo de volver de Guatemala, así que lo tenía todavía muy fresquito, me llamaron unos estudiantes, creo, si mal no recuerdo, que eran de Students for Liberty, fui allí, estuvimos en un aula, hicimos el debate, era un tipo educado. Si buscáis por YouTube, pues que quizá lo encontréis. Y vamos, Alejandro, me lo has refrescado la memoria porque ya ni me acordaba de aquello. Bueno, respecto a lo que preguntas sobre cómo es que hay gente que puede defender a regímenes como el cubano, como el venezolano, a regímenes comunistas en general, dictatoriales, por hacerlo más extensible. Bueno, en este caso, yo más o menos el del castrismo lo tengo estudiado porque es la historia de Cuba y especialmente el castrismo lo tengo, me lo sé al dedillo. Y conozco bien a los que lo defienden, también a los que lo atacan, a ese régimen. Bien, los defensores del castrismo los hay de 2 tipos. Están los que de verdad se lo creen, los volcados, los tipos entregados, que suelen ser por lo general gente joven, desinformada, y a quienes pues les han contado la historia fantasiosa sobre los supuestos logros de la revolución, lo mal y fatal que estaba Cuba en 1959, poco menos que los cubanos estaban muriendo de hambre y que Fidel Castro pues bajó del cielo como si fuese Santiago Apóstol encima de un caballo blanco y liberó a los cubanos. Muchos, especialmente, ya digo, jóvenes, esto se ve mucho en las universidades, vamos, en la que yo estudié había de estos en los años 90, estaban persuadidos a pesar de que pues yo estudié a mediados de los 90 cuando estudié la carrera cuando estaban los cubanos en pleno periodo especial
especial. Para que os hagáis una idea, recuerdo ser estudiante e ir a ver aquella película Balseros, toda la crisis de los balseros del 94. Bueno, pues se lo explicabas a un compañero tuyo de clase y te miraba como si... ¿Pero qué estás diciendo? Si allí la gente se va porque es que solo financia la CIA. Te decían unas cosas... estos son movimientos todos organizados por Estados Unidos, tal cual, para desprestigiar a los cubanos. O es el bloqueo. Esto, claro, sí, efectivamente. Claro, es que se estaban muriendo de hambre los cubanos en el 94. No, es que esto es cosa del bloqueo. Si no hubiese bloqueo, pues los cubanos nadarían en Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola no, pero vamos, sí en salchichas de cerdo. Al final, el resto es que les daba igual lo que les pusieses delante de sus narices, que no ibas a convencerles. Estos, de cualquier manera, eran los entregados. Ya digo, estos chicos jóvenes, que se lo han dicho, que están convencidos. Luego, con la edad, estos por lo general, a poco que sean medianamente honrados, pues abandonan todas esas pasiones juveniles. Eso por un lado. Luego están por otro, esos son los que viven de eso, que también los hay, unos cuantos. Es decir, conocen la realidad, un tanto adulterada, pero más o menos la conocen, pero han hecho de trabajar para el régimen un modo de vida. Es decir, pagan la hipoteca o el alquiler y, por supuesto, el plato de la comida de eso, de defender a regímenes como el cubano. Y en esta categoría están también los que, aparte de cobrar, se lo creen, que los hay. No voy a decir nombres, pero creo que más o menos tendréis alguno, os habrá aparecido alguno o algunos en la cabeza. Estos, de cualquier modo, son los menos. Algo similar sucedía con la Unión Soviética, ¿eh? Es decir, esto de Castro no es nuevo y sucede actualmente con Venezuela. Otro oyente hispano, esta vez hispano del Perú, que se llama Hugo, tiene una solicitud muy concreta. Vamos a escucharla. Y verás que por acá pues se está produciendo una situación bastante particular. La verdad que me gustaría más hablar de economía y esos temas, pues, ¿no? Temas que obviamente nos interesan muchísimo más, ¿no? Pero pues resulta que la situación política es tan, por decirlo, insólita quizá, que pareciera pues un capítulo de una telenovela, ¿no? Una culebrona, como le llaman ustedes por allá, me parece. Pues resulta que la líder del partido fujimorista, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, un personaje hasta hace poco prácticamente invulnerable en el sentido pues penal, por así decirlo, no judicial, no sé cuál es el término exacto, pues, ¿no? Eh, Resulta justamente eso, invulnerable, puesto que, o sea, su partido tiene mayoría en el Congreso y la verdad que hasta cierto punto hacen y deshacen lo que quieren en cuanto a las diferentes normas que se puedan proponer por parte del Ejecutivo, ¿no? Pues resulta que esta señora está presa, sí, tal cual. Ayer con gran sorpresa la he visto enmarrocada, pues, ¿no? Entonces, la verdad que resulta algo bastante insólito teniendo en cuenta los antecedentes que te comento, pues, ¿no? Y resulta todavía aún más insólito, puesto que su padre, Alberto Fujimori, ex dictador, pero que llevó a cabo unas importantes reformas liberales, eh, se le ha anulado el indulto, un indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y está en vísperas a regresar a la cárcel. Padre e hija, al menos por ahora, en la cárcel. Una situación que nadie lo hubiera podido vislumbrar. Entre tanto, seguimos esperando las reformas de segunda generación en el plano económico. Uh, bueno, tampoco es que, no sé, estemos graves. Yo creo que como siempre, con dificultades como en todos los países, pero bueno, algo se puede hacer todavía en el plano económico. Esperemos que nuestros políticos no nos la pongan más difícil. Un cordial saludo y nuevamente felicitaciones por tu programa. Pues mira, Hugo, de Perú hice algunos programas el año pasado, pero no sé cuántos fueron, pero lo menos 4 o 5, quizá alguno más. Pero vamos, el tema este en Perú, que lo sigo obviamente, ha alcanzado tal nivel de complejidad
que algunos días pienso en hablar de Perú, pero es que me cuesta abordarlo sin que la mayor parte de la audiencia se me haga un lío. Y bueno, han pasado tantas cosas en los últimos 2 meses en Perú y tantos enredos políticos, básicamente, que me va a tocar hablar si el programa tiene 20 minutos, me va a tocar hablar 16 minutos, ponerle a la gente o al oyente en antecedentes, lo cual al final pues va a ser poco menos que un recordatorio de todo lo que está pasando en Perú. Lo digo porque ya lo he hecho en alguna ocasión y me he visto obligado a estar aclarando continuamente cosas porque el oyente de la Contracrónica, hay peruanos, como es tu caso, pero hay gente de todo el orbe hispano, de España, de Argentina, del Perú, de Chile, de México, de todas partes, y evidentemente estos líos que creo que hasta a los propios peruanos les cuesta seguirlos, a no ser que sean muy aficionados a la política, pues claro, explícaselo tú a un hondureño o explícaselo a un español, ¿no? A ver cómo ponerle nombres, ponerle antecedentes de lo que había y tal. Pero bueno, así para que nos hagamos una idea, Keiko Fujimori sigue en prisión, la metieron en prisión hace un año y bueno, creo que se va a pasar allí otros 2 años, que va a estar hasta el año 2021. Y respecto al presidente, Martín Vizcarra, pues acaba de cumplir un año. Hice un programa en aquel entonces, de hecho el mes de marzo del año pasado, creo que hice 2, porque la cosa se calentó mucho después de la salida de Kuczynski y tal. Y la verdad es que sí ha cumplido un año, pero con la lengua afuera. No sé cuánto tiempo más aguantará. Es decir, sobrevive. Este mismo mes, de hecho, no sé qué día fue, le dimitió el primer ministro, un tipo que se llama César Villanueva, creo, y ha tenido que rehacer el gobierno a toda prisa. Ha tenido que buscar un nuevo primer ministro, nombrarlo, etcétera, rehacer completamente el gabinete. De cualquier modo, lo de Perú es tremendo. Es decir, no es una cosa de ahora, tiene una vida política agitadísima en cualquier época que mires. Si nos vamos a hace 10 años o hace 20 años nos encontraríamos prácticamente con lo mismo. Es decir, como he dicho antes, que no es cosa de ahora. Ha sido así yo creo que siempre. Bueno, esa es la razón, en definitiva, por la que terminamos conociendo a todos los presidentes de Perú. Es decir, creo que cualquier español o cualquier argentino o cualquier mexicano o cualquier colombiano sabe perfectamente quién es, sabe dar referencias de tipos como Alan García o como Alejandro Toledo o no digamos ya de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Pues porque con un país que genera tanta actualidad política y tanto lío en torno a la política, pues termina al final haciendo que sus presidentes sean bastante famosos. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Fernando, otro hispano, en este caso un hispano de Valparaíso, en Chile, que nos pone a Evo Morales sobre la mesa. Quería discutir otra cosa de Evo Morales. Volvió a seguir arremetiendo contra Chile. Ahora quiere basarse con los 3 jueces que votaron a favor de él para ir a reclamar a la ONU o tal vez a la doctora Polo para ver si le dan salida al mar. Y ahora está invitando al presidente Piñera a que se reúna con él para que vuelvan a abrir relaciones con Bolivia. Acá en Chile por lo menos dijeron que mientras que esté Evo no van a haber más relaciones y ya el punto está zanjado de lo de la salida al mar. No estamos obligados a hacerlo. Y él sigue reclamando. Ahora recién, después de 20 años, está viendo cómo hacer un puerto en Bolivia Mar, que es una playa que le dio Perú, y están viendo cómo hacer el puerto por el Amazonas, que también fue un permiso que le dieron tanto Paraguay, Argentina y Brasil para que pudiera transitar libremente. Siendo que tenía ahí ¿cuánto se llama? Todas las facilidades que podía, y ya inclusive facilidades monetarias que si no tenía plata, inclusive le podían prestar. Bueno, por ahora eso es lo que sigue reclamando acá en Sudamérica Evo Morales, y ya todos los países le están diciendo que la corten, no hay más que discutir, ya lo perdido, perdido. Si inclusive los mismos programas de noticias que le preguntan a los bolivianos en su país, especialmente a los jóvenes, le dicen que ya ya no van a recuperar el mar, ya lo que está pidiendo ya no puede ser así. ¿Mm? Ahora, el expresidente boliviano del mandato anterior a Evo Morales se va a candidatear a presidente para poder sacarlo de una buena vez. Aparte que no quiere obedecer lo del
lo del cuánto se llama, de la consulta ciudadana que hizo de que si podía o no podía seguir postulándose presidente, quiere hacerlo exactamente igual. Con todo esto, muchas gracias por escuchar y que todos estén felices. Bueno, a ver, tocayo. Esto de la salida al mar de tocayo, porque es que te llamas Fernando, igual que yo. A ver, esto de la salida al mar de Bolivia, esto es el cuento de nunca acabar. Es un tema que ya he tratado, hice un programa hace unos meses sobre cuando ya decidieron desde fuera poner fin a este asunto, como bien nos acabas de recordar, pero vamos, me consta que Evo Morales y todo el oficialismo en Bolivia siguen dale que te pego con esta misma historia, ignorando hechos elementales, como que Bolivia tiene acceso al mar. Tiene acceso al mar mediante puertos francos. Tiene puertos francos en Argentina y en Paraguay. En Argentina, de hecho, tiene uno que apenas se utiliza. Los de Paraguay tampoco. Luego también tiene acceso soberano al mar, que eso no se suele decir, a través de Puerto Aguirre. Antes Puerto Suárez y después, posteriormente, Puerto Aguirre. Bolivia, que es un país muy grande, siempre que pensamos en Bolivia estamos pensando en el altiplano y en el lago Titicaca, pero tiene una parte que da a la cuenca, a los ríos lo que es el Pantanal boliviano, vamos, que no es muy diferente a la provincia de Santa Cruz, que no es muy diferente a lo que es Brasil o el Paraguay. Bien, pues por ahí pasa el río Paraguay. Bolivia es ribereño del río Paraguay, que es un pedazo de río como la copa de un pino, que es navegable, por supuesto. Es el que utilizan los paraguayos para llegar al mar. Paraguay tampoco, en principio, tiene acceso a ninguna costa y se comunica con el resto del mundo a través de la vía de agua que da el Paraguay, el Paraná y el Río de la Plata. Y ya está. Ha sido así desde tiempos de la colonia. Y no pasa nada. Bien, bueno, hay otros países que no tienen acceso al mar, caso de Suiza o de Austria, y no les pasa absolutamente nada. O la República Checa, qué sé yo. Así que, bueno, en el caso de Austria, pues a través del Danubio, que está lejísimos del Mar Negro. Los suizos, pues desde Basilea pueden subir hasta el Mar del Norte, vía el Rin, en barcazas, pero bueno, que puede haber un país que prospere, el país más rico del mundo no tiene acceso al mar, no lo olvidemos, y Austria, que también está entre los más ricos del mundo, tampoco tiene acceso al mar. Pero bueno, el puerto Puerto Aguirre, está, como he dicho antes, en el departamento de Santa Cruz, y por ahí se puede comerciar sin problema, y de hecho comercian. Creo que la mitad de las exportaciones bolivianas salen por ahí. Pero es que además de eso, la otra mitad os diríais, ¿por dónde salen? Pues salen por Chile. Es decir, los puertos chilenos de Arica y de Antofagasta, y en breve creo que va a estar habilitado también el de Iquique, están abiertos al tránsito de mercancías hacia Bolivia. Y están abiertos desde hace 100 años, desde más de 100 años, desde 1904, desde que Bolivia y Chile suscribieron el Tratado de Paz y Amistad, que puso fin a todo el conflicto aquel de la Guerra del Pacífico. Así que no sé, sinceramente, cada vez que dicen que tienen un problema por no tener acceso al mar, es que están mintiendo como bellacos. Pero vamos, este tema de la salida al mar lo emplea Morales como recurso propagandístico. Punto. No hay que darle muchas más vueltas. Y voy más lejos. Conforme se acerquen las elecciones, y se acercan a toda prisa porque serán el próximo 20 de octubre, ¿sí? Elecciones presidenciales en Bolivia, un poquito antes de las de Argentina, pues lo empleará muchísimo más, con más intensidad. Bien, seguimos. Vamos ahora con Jonathan, que es un oyente, os hablaba al principio en la introducción del programa, es este oyente que está en Islandia y que tiene un apunte sobre el salario mínimo. Hola Fernando y todos los oyentes de la Contracrónica. Escuché en tu último programa que comentabas que un tuitero publicó que una subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros supone un aumento de los costes laborales para el empresario de cerca de 2.500 euros anuales. Vivo en Islandia, como sabrás, una de las, entre comillas, aclamadas socialdemocracias nórdicas, y me ha saltado la curiosidad de comparar cuál es la carga impositiva para un empresario en Islandia si tuviera que contratar a un trabajador que cobrara 900 euros netos al mes. Los resultados me han chocado tanto que, bueno, me he decidido a compartir estos resultados con todos vosotros. Veréis, un trabajador que en Islandia cobre 900 euros netos al mes, el empresario tendría que pagar unos costes totales de cerca de 1.090 euros. Es decir, entre impuestos, cotizaciones a la seguridad social, que aquí no existe como tal, etcétera, el trabajador, que es quien en última instancia produce todo lo que paga el empresario, pues el trabajador soportaría cerca del 15% de carga impositiva. Este mismo cuadro comparativo hecho en España
resulta en un empresario cuyos costes laborales ascienden a cerca de 1.550 euros, por lo que el trabajador soporta una carga impositiva de cerca del 42%, es decir, 15% en Islandia comparado con un 42% en España, casi el triple. Y eso que no he prorrateado los gravosos costes de despido que soporta un empresario en España, etcétera, que dichos costes pues en Islandia no existen. Despido libre y gratuito. Dicho esto, todo hay que decirlo, el salario mínimo interprofesional en Islandia depende del sector al que pertenezcas, pero de media son cerca de 1.400 euros netos al mes, por lo que el trabajador soporta una carga impositiva de cerca del 27%. De nuevo, 27%, una cifra muy alejada del 42% de la carga impositiva del salario mínimo interprofesional de 900 euros en España. En fin, quizá deberíamos intentar imitar las cargas impositivas islandesas si queremos que la tasa de paro en España a día de hoy, de cerca del 15%, se asemeje un poco más a la de Islandia, cerca del 3.4%. Y se creen de esta manera pues más oportunidades a tantos y tantos buenos trabajadores que a día de hoy pues no pueden encontrar esta oportunidad en el mercado laboral. Un saludo desde el norte de Islandia a 96 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Pues muchas gracias, Jonathan, por todo lo que nos has contado y esos cálculos tan exactos que nos has hecho. Efectivamente, así es. Hay una parte del salario que se ve y otra parte del salario que no se ve. La parte del salario que vemos es la que nos llevamos calentita en el bolsillo a casa. Esto hace un tiempo, recuerdo con la crisis económica, que decían, uno de los lemas de los revolucionarios del 15M era me queda mucho mes al final del sueldo. Era pues una manera de decir me queda jugando con lo del sueldo y el fin de mes. Bien. A ellos no les quedaba ni mes ni sueldo porque eran tantos estudiantes, la gran mayor parte, pero bueno. El hecho es que solían decir eso, que no se podía ser que ganar 600 euros era violencia. Recuerdo las pancartas perfectamente, verlas con mis propios ojos, lo ponía en la Puerta del Sol de Madrid y en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Los sueldos de 600 euros son violencia, también son violencia. Luego, la guerra contra el mileurismo, ¿no? Decía, es que no puede ser que el resto de tu vida seas mileurista o con 1.000 euros al mes no se puede vivir. Recuerdo en esa época que les decías, pero si es que no ganas, ¿cuánto ganas? 1.000 euros. Es que no ganas 1.000 euros, es que ganas más de 1.000 euros. ¿Cómo que gano más de 1.000 euros? Sí. Descuenta todos los impuestos que tienes que pagar más lo que paga el empresario por ti. Y verás que siendo 1.000 eurista, está siendo realmente 1.800 eurista. ¿Cómo 1.800 eurista? Y los 800 restantes, han sido intervenidos antes de que te lleguen a tu cuenta bancaria. Han sido incautados literalmente por el gobierno. Pero eso no puede ser. Bueno, pues no puede ser, pero es así. El resultado es que en España el trabajo se penaliza muchísimo, es algo histórico además. Y como resultado, pues siempre falta y siempre andamos con problemas de desempleo. Da igual que las cosas económicamente vayan bien o vayan mal. En una palabra, que en España no ya para tener un buen sueldo, sino para tener un trabajo, hace falta ser muy productivo. El momento en que no seas muy productivo, automáticamente no cumples, no te pagas el sueldo. Tu productividad marginal no alcanza y entonces te quedas o en el mercado, en la economía sumergida o enchufado a los subsidios. Es decir, yo creo que existen pocos mercados en España más fiscalizados y más regulados que el laboral. Luego muchos se preguntan, pues oye, ¿cómo es posible que haya tanto desempleo? ¿Cómo es posible que el desempleo en España sea más alto de promedio siempre, pase lo que pase, en cualquier punto del ciclo, sea más alto que en Suecia? O que en países cercanos, como puede ser, Portugal, por ejemplo, o Italia. Y lo más curioso de todo es que muchos concluyen que eso es así porque no hay suficientes regulaciones. Es que está poco regulado, ¿te parece poco? No, hace falta un poquito más y entonces imponerlo ya. Pues eso, el salario mínimo. Bien, al final, pues os vamos a subir los sueldos por decreto, como si fueran los primeros en hacerlo. Si esto ya se hacía en tiempos de Franco, que fue en los años 50, Girón de Velasco metió una subida del 20% de los salarios, una barbaridad. Y esto lo único que consigue es sacar, cuando pones algo por decreto, como al igual que los precios, si pones precios máximos por decreto, lo que vas a sacar es a los productos del mercado, y si pones salarios por decreto, lo que vas a sacar es a los trabajadores del mercado, por lo menos del mercado blanco, del mercado formal. Algunos incluso tienen la desvergüenza de decir
que es necesario un sistema como el nórdico. Vamos, que yo que he estado en televisión y lo he debatido. No, aquí lo que hace falta es hay que dirigirse hacia un modelo tipo nórdico, te dicen. Se ponen como que se hinchan, ¿no? O lo que he dicho, bueno, con esto ya me echo con el que esté viéndolo en casa. Claro, luego les explicas cómo es el sistema nórdico y automáticamente cambian de conversación. Además lo hacen a toda velocidad. Estos le dicen han quedado expuestos. Bueno, pues eso mismo, han quedado expuestos. Bien, vamos ahora con Pablo de Murcia, que comparte con todos nosotros, y ya con esto terminamos, que estoy viendo el reloj y ya me he comido el programa, que comparte con todos nosotros una reflexión, digamos, de gran profundidad. No sé, Pablo, si con el poco tiempo del que dispongo aquí podré darte una respuesta, poquísimo, porque está acabando el programa ya, podré darte una respuesta lo suficientemente satisfactoria. Y el tema es que yo estoy absolutamente convencido de que vivimos un retroceso enorme en lo que se refiere a libertades y derechos civiles. Tenemos gobiernos que de manera además indisimulada pues pretenden regular hasta los mínimos aspectos de nuestra vida, incluso nuestra vida familiar, e inmiscuirse en ámbitos absolutamente privados como puede ser el de nuestra ideología o el de nuestras ideas, incluso las más personales. Creo que se ataca habitualmente derechos que ya se conquistaron hace mucho tiempo, como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión o algunos derechos relacionados con los procesos judiciales, pero también muy importantes como la presunción de inocencia o el derecho a no ser detenido arbitrariamente. No voy a extenderme más en desglosar este problema. Es una percepción una convicción muy profunda que tengo de que estamos sufriendo ese retroceso y ese ataque muy grave a nuestras libertades individuales. Creo que como liberal, que te has definido algunas veces así, pues tendrás tu opinión sobre esto. Pues bueno, quería conocer pues si quizás estoy exagerando o si compartes ese punto de vista. Nada más, un saludo. Pues sí, Pablo, vamos, lo he comentado aquí en más de una ocasión. Creo que la gran tragedia de los últimos tiempos, no solo en España, sino en general en todo Occidente, es que el Estado se nos está metiendo en la vida privada, en nuestras relaciones personales, en nuestra alcoba incluso. Nos hace gracia a menudo porque adopta formas, esta intromisión sistemática adopta formas cómicas, como la guerra contra los piropos que han desatado, que ahora ya sabes que decir a una mujer guapa, llamarle guapa, pues es motivo en algunos sitios de que te llamen machista por descontado, pero incluso quieren que te multen por algo así. O el lenguaje inclusivo, sin ir más lejos. Pues bien, todo esto no deja de ser preocupante. A ver, yo creo que este tipo de intromisiones en nuestra vida privada hay que combatirlas, es mi opinión. El tema es cómo lo combatimos. Pues yo creo que cualquier tipo de postura que vaya en contra de esta manera en la que el Estado está creciendo en todas las direcciones es buena y es bienvenida. Pero vamos, una manera muy efectiva es hacerlo con el humor. ¿Por qué? Porque el que consigue ridiculizar al contrario ha ganado media batalla. Eso, Pablo, no lo olvides. Así que menos lloriqueo y más pasar a la ofensiva humorística. Una vez has conseguido reírte del contrincante, del adversario ideológico, y ponerle en evidencia, porque el humor es el arma más poderosa que existe. Esto que la pluma vence a la espada. La pluma no lo sé, pero el chiste seguro que vence a la espada. En el medio plazo es seguro. Es decir, uno vuelve de cualquier lugar menos del ridículo y de la vergüenza ajena. O sea, a un tipo le haces pasar vergüenza ajena o le pones en ridículo, de ahí no va a salir, de ese agujero no va a salir jamás. Muy bien, pues con esto ya damos por terminada la contrarréplica de hoy y ya sabéis, yo volveré por aquí mañana y espero que vosotros también estéis allí. Hasta mañana, amigos.